yo vengo de una familia que por parte de mi madre es una familia que no habíamos conocido uno que haya sido cristiano. Ok. No había nadie. No, una familia de una tradición de ocultismo, Ok. hechicería, Wow. brujería. Mi abuela tenía un altar que era como 3 veces este edificio Dios. de amplio, y se hacían las fiestas ahí y eso se llenaba de gente, eso se llenaba ahí, Tremendo. y ya sabemos todo lo que puede pasar Exacto. en todas esas cosas. Ese altar tenía miles de los que ellos le denominaban santos, pero eran demonios. Ok. Y yo no me crié con mi abuela, no me crié con mi abuela, sino que me crié con mi papá. Mi mamá y mi papá se separaron Ok. y entonces pues me quedé del lado de mis padres y 2 de mi hermanas se quedaron con mi mamá. Ok, perfecto. Entonces, algo que yo no entendía era el que en la medida que yo iba creciendo, yo iba viendo tanto conflicto entre mi papá y mi mamá, Ok. producto de la separación, y que no se partieron los bienes. Oh. Y entonces mi mamá y mi papá entraron en esos problemas y entonces lo llevaron a que nosotros los hijos, estando tan pequeños, tuviésemos que Wow. sufrir todo eso. Qué pena. Todo eso. Y eso produjo mucho trauma psicológico en una de mis hermanas. Y yo que veía todo eso, no me afectaba tanto psicológicamente, pero produjo una separación mental y sentimental Uf. en cuanto a mi mamá y en cuanto a mi papá, y yo decidí pues criarme con mi abuela. Ok. Y entonces, es decir, evitando estar en esa línea de fuego, Ujú. En este pugilato. sí, de parte y parte, entonces yo me salí del medio y me crié con mi abuela. Y eso me permitió pues eh, criarme sin un odio y un rencor Ok. producto de todas la diatriba entre ellos. Wow. Entonces, cuando yo comencé a trabajar de pequeño, Ok. mi abuelo me llevaba para la loma a trabajar de los 6 años, Ok. A sembrar. a sembrar la tierra, Ok. desde los 6 años. Uy. Y ya cuando ya yo tenía 13 años, que estaba un adolescente, eh, mi papá decidió que me fuera a vivir con él. Bueno, muy bien, me fui con él para allá Ok. a vivir. Y entonces de ahí pues comencé a entrar a lo que era el pueblo. Oh. Me hice una limpiabota, Ok. me metí en el parque central de allá. Y ahí comencé a ver la droga, cuando la droga comenzó a entrar a ese pueblo, que la comenzaron a llevar. La entraron por vía de todos esos muchachos que limpiaban zapatos en ese parque. Ok. Y entonces ellos fueron dejando la limpiabota Para. y comenzaron Dios. a entrar en ese ambiente y a manejar dinero, más de lo que De lo que hacía, sí. lo hacía. Entonces, siempre tuvo la invitación, Abierta. pero yo nunca. Ok. Porque tenía un padre que me decía varias cosas. Me decía, mira, ya tú estás un jovencito. El día que a ti te salga un perro muerto, te aparezca un perro muerto, tú eres quien lo va a enterrar. Ok. Esos son refranes. Refranes sí, de campo. refranes de campo que hoy en día lo conservamos personas que venimos de áreas donde esos refranes existían, las personas mayores que Sí. lo usaban. Entonces me decía eso era refiriéndose a que si yo cometía un error con alguna muchacha y me salía embarazada, que yo tenía Que resolver. que resolver yo. Bueno, entonces otro de los refranes que decía era, todo el que ensilla su caballo sabe para dónde va. Muy famoso, por cierto. Muy famoso, muy famoso. Dicho sea de paso. Entonces, él era de una rigidez Ok. muy fuerte y eso me ayudó a que yo no caer Wow.
a ese mundo. Wow. Y entonces vi que todos mis compañeros que en ese parque nosotros limpiábamos zapatos y todo eso, lo vi a ellos caer presos, morir, Dios. otro terminar lisiado, Dios. otro en cama que no se pueden levantar, Uy. y así sucesivamente. Uy. Y de todo eso, yo, El sobreviviente. sobreviviente, porque ese mundo se lo comió. Dios. Se lo comió absolutamente. Y bueno, ya tú sabes que uno en eso se va metiendo a lo que es discotecas, calle, en fin, etcétera. En un ambiente sano porque no compartía ese tipo de cosas de droga ni nada de eso. Pero un día el diablo me incitó a matar a un joven Wow. en una discoteca. Y yo recuerdo, era sencillamente por querer bailar con una joven. Por eso. Por eso, yo tenía un brugal en la cabeza. Vamos a decir, no en el estómago, pues el estómago se me fue a la cabeza, me agarró la mente. Y yo recuerdo que cuando yo atenté contra él, yo lo agarré por aquí, sacó la lengua y escuché una voz que me dijo, agarra la botella, dale un botellazo y con el caco de la botella, córtale la vena aorta. Uf. Y entonces cuando agarro la botella que le voy a dar, la mano se me queda así, tiesa, que no la podía mover. Paralizado. Paralizada. Y entonces, ¿qué pasó? Que escucho una voz que me dice, han matado 2 en estos días recientes y con él serán 3. ¿Y de ti qué será? Cuando en mi mente decidí cometer ese crimen, pude bajar mi mano. Puse la botella en la mesa, solté al muchacho y me fui para mi casa. Dios. A partir de ese día yo comencé a pensar, yo dije, yo tengo que dejar esto. Hay que cambiar de vida. Hay que cambiar de vida, tengo que dejar esta calle. Uf. Porque yo iba a cometer un error. Mi papá pensando que yo soy un muchacho que él lo Lo había formado. había formado y todo eso. Y no. Dije, no vuelvo más a esa discoteca, jamás volví. Pero iba a otras. Iba a otras. Iba a otras. ¿Qué pasa? Que Dios comenzó a tratar conmigo, comenzó a llamarme, pero de una manera inusual, como frecuentemente tú escuchas gente que Dios lo llama. Mucha gente Dios lo llama porque un predicador le habló, Dios le habló, le tocó el corazón, en fin, etcétera. A mí no. A mí fue una manera rara. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una noche yo me acuesto antes de las 9 de la noche y de repente yo veo un personaje blanco que entra a la habitación y entonces así mismo yo me veo que estoy en el aire, pero veo el cuerpo en la cama. Uy. Y me llevan Ok. a un lugar donde yo frecuentaba ir a jugar pelota, un play bien grande. Y ahí estaba en una gran multitud del pueblo y había una tarima grande en el centro. Ok. Y la tarima estaba rodeada de guardias. Y hay un personaje en la tarima alto, un tipo hermoso, Ok. de un aspecto. Y yo estoy separado de la multitud, abrazado a una mata de guayaba, y yo estoy mirando el escenario, y yo veo que la gente pasa por la tarima, y veo que el personaje le hace así. Y la gente se va. Y van pasando 3 mujeres por donde yo estoy, y entonces yo la miro, y yo le pregunto, ¿y qué es lo que ese hombre está haciendo ahí? Y me dicen, oh, y es que tú no sabes lo que está pasando. Digo yo no sé nada. Pero dime qué. El diablo que está ahí, que le está poniendo el sello 666 a todo el mundo. Y el que no se lo puede, el que no se lo quiera poner, ni va a poder comprar, ni vender, ni va a poder hacer nada. Va a ser un parásito de la sociedad. Dios. Así que pasa para que te lo pongas. Yo dije, yo no me voy a poner eso. Y me dice, ¿es obligado? Digo, no, yo no me lo voy a poner. Digo yo, porque yo he oído que los evangélicos dicen, yo nunca había leído una Biblia. Ni había ido a una iglesia. Ni había ido a una iglesia tampoco. Yo he escuchado que los evangélicos dicen que el que se ponga eso no va a tener parte con Dios. Uy. Y yo voy a tener parte con Dios. Ay. Me trajeron al cuerpo otra vez. Wow. Y me soltaron.
Pues en la mañana, ¿tú sabes con qué yo amanecí en la cabeza? A raíz de esa experiencia. ¿Con qué? Hay que jugar el par de 6 porque va a salir porque el diablo me lo dio. Dios mío. Yo creo, yo estoy creyendo que la experiencia que va a tener de miedo, de temor, No. arrepentimiento. No, hay que jugar el par de 6 porque el diablo me lo dio anoche. Pero yo no lo juego porque él me lo dio a mí, pero lo juego los todos los Dios mío. Y en mi familia todos jugaban, quiniela, palé, todas esas cosas. Ok. Y yo jugaba. Pero yo dije, no, el diablo me lo dio, yo no voy a inventar con eso. Yo no voy a inventar con eso. Pues mira, que así mismo el diablo provocó que saliera el par de 6. Y todo quedó como que si fuera un sueño. Un sueño. Bueno, Sueño más. comencé a caer preso, enredada, en la calle. Y dije, pero esto no anda bien. A los 2 meses de tener esa experiencia, me estoy acostando a las 9 de la noche otra vez y vuelve el mismo personaje. Ok. Me sacan del cuerpo y yo veo el cuerpo en la cama. Y me llevan otra vez al mismo lugar. Ok. Está el mismo personaje, está la multitud Y él sellando. y él haciendo lo mismo. Pa. Pasan las mismas 3 mujeres por donde yo estoy. Ok. Le pregunto lo mismo y me dijeron lo mismo. Wow. Y entonces el personaje, cuando selló a todo el que estaba ahí, me mandó a buscar a mí con los guardias. Y cuando me llevan frente a él a la tarima, que va a hacerme así, yo le agarré la mano. Yo le dije, a mí no. Y me preguntó, ¿por qué tú no quieres? Digo, porque los evangélicos dicen, hay que decirlo, los evangélicos dicen que el que se deje sellar de ti no va a tener parte con Dios, yo voy a tener parte con Dios. Ay. Así que a mí no, y yo con la mano de él agarrada ahí, Wow. y los guardias al lado. Y entonces, digo, está bien, suéltenlo, le dijo los guardias, suéltenlo. Le dicen los guardias, oye, ¿por qué él no se lo va a poner? ¿Tú no escuchaste lo que él dijo? Que los evangélicos dicen que el que se deje sellar No va a tener. no va a tener parte con Dios. Y yo no lo puedo obligar a él. Me soltó. Uy. Ahora me trajeron al cuerpo otra vez. Dios. Y yo dije, no, espérate. Ya esto es serio. Ya esto es serio. Y entonces, yo tengo unas tías que son cristianas. Ok. Y en esos días vine donde una de ellas. Y comencé a contarle esas cosas que me habían pasado. Y se llena mi tía del espíritu. Hoy, ella es pastora hoy en Pensilvania. Y esa mujer comenzó a hablar lengua en esa casa. Y comenzó a danzar. Y brinca para aquí, brinca para allá. Yo no estoy entendiendo nada de lo que ella estaba haciendo. Y trae la Biblia y me sienta en un mueble y me dice, ven mi hijo, siéntate. Y me lee Apocalipsis capítulo 13. Ok. Exactamente lo que yo había vivido en esa experiencia espiritual. Y me dijo, Dios te está llamando. Wow. Tú eres una persona privilegiada que no a todo el mundo Dios lo llama de esa manera. Eso es cierto. Wow. Me dijo, arrepiéntete, conviértete, muchacho. Dios. Yo no hice caso. Todavía. Yo no hice caso. Pues, seguí cayendo preso. Ok. Y en una de esas, un teniente, como de ese tamañito. Yo, una persona flaca, no tengo mucha fisonomía fuerte, pero muchachos crean una loma, subiendo y bajando todos los días, montando sacos de plátano y de yuca en un caballo. Desarrolla una fuerza. En un caballo y majando arroz en pilón. Uy. Con una mano fuertísima. Uy. Cacao, Oye, pilón. Sí. Eso era como que si yo fuera al gimnasio todos los días a levantar pesas. Así es. Al que yo le daba una trompa, caía. Cuando me agarra ese tenentico a las 8 de la noche, dije que yo estoy preso. Y digo, ¿por qué? Cuando yo le dije por qué, me tiró una galleta y me pegó en el pecho. Wow. Que yo nada más lo miré de arriba abajo y dije, pero este yo me lo como como si fuera. Como si fuera yuca. Me quedé así mirándolo. Mirándolo. Le dije, mira, en algún momento a ti te van a quitar esa pistola. Ay. Y cuando te quiten la pistola,
yo voy a ver si tú eres guapo. Yo voy a ver si tú eres guapo cuando te quiten esa pistola. Ay, Nada, cogí mis 3 días preso. wow. Dios siguió tratando conmigo. Y yo dije, no, yo no, ya, espérate, yo no aguanto esto. No aguanto esto. Dios mío. Le dije a una tía mía, a otro tío mío, una prima, que hacíamos coros en la discoteca. Yo era el que amaba los coros. Ok. Yo le dije, miren, yo me voy a despedir de la discoteca, pues yo me voy a convertir. Dios tiene un propósito conmigo, yo no sé cuál es. Y yo sé que después que yo dé el paso, Él me lo va a dar a entender. Ok. Pues en esos días fueron a dar una película llamada El Infierno Ardiendo. Allá. Y yo fui a ver la película. Dios mío. Yo dije, no, espérate. Pasó la película, se convierte en una tía mía. Ok. Y me dice, pero vamos, vamos. Digo, no, espérate, es que yo tengo que despedirme primero de la discoteca. Dios Dije, mío. Señor, tú me has permitido despedirme de la discoteca Wow. para yo darme una buena bebida Ok. y una buena bailada. Y entonces yo me convierto. Oye. Mira. Pues mira, que volví a caer preso. Otra vez. Ya lo conocían los policías en el destacamento. Sí, no, y los policías estaban porque yo le limpiaba los zapatos a la mayoría de los policías. Oh. Entonces cuando veían, pues como era el teniente que nos llevaba, Ok. hacía su redada y no podían mandar por encima de él. Entonces ellos lo que hacían era que yo que le limpiaba todos los zapatos a ellos. Ok. Y dice, teniente, pero chancero, déjalo amanecer aquí afuera. Ese no limpia adentro de bota. tantas cosas". No, ese se puso de fresco conmigo. Uy. Bueno, pues yo le había dicho. Por lo que le había dicho. Dios mío. El caso era que me soltaban a los 2 días, a los 3 días. Ok. En fin, dije, pues yo no voy a estar en esto. Yo me voy a convertir. Y cogí para la discoteca, armé mi coro. Fui un fin de semana, viernes y sábado. Y entonces el domingo, el sábado en la noche le dije, esto se acabó, porque mañana me convierto. Y fui el domingo a la iglesia a las 6 de la tarde. Y fui. Y te voy a decir la verdad. Yo no sé. Había un viejito que estaba predicando. Y yo no entendía nada de lo que predicaba. Yo sé que me fui a convertir. Ok. Yo no me escuché cuando él dijo, ¿quién se quiere convertir? Ok. Y cuando yo vine a ver, si te digo que yo pasé consciente, Wow. cuando yo vine a ver, yo estaba de rodillas en el altar. Dios mío. Y ese viejo me dijo esa noche, el miércoles hay que ayunar desde las 9, desde por la mañana hasta las 3 de la tarde, sin comer ni beber agua, Eso fue entrando con 3 días de de convertido. convertido. Dios. Una cosa que yo no conocía eso. Comencé el ayuno y a las 12 del mediodía me dio un dolor en el estómago que caí pataleando en el piso. Yo no me escuché el viejito que dijo, déjenlo tranquilo que él no se va a morir. Wow. A las 3 de la tarde soltaron. A las 3 de la tarde dice, el sábado tenemos ayuno otra vez. Uy. Hasta las 3 de la tarde hay que estar aquí. Y yo como muy obediente, Estaba ahí. volví otra vez. A las 12 del mediodía me dio otra vez ese down de mareo. Y dijo el viejito, déjenlo tranquilo que él no se va a morir. Eso hasta que se acostumbre. Eso hasta que se acostumbre. ¿En serio? Sí. Óyeme, esa fue la disciplina que a mí me metieron. Dios mío. Por eso es, tú que me conoces a mí, tú conoces el carácter violento, Sí, evangélico. Sí. El carácter violento evangélico que yo tengo. No entiende. Porque yo digo que los ayunos no matan. No mata. Y yo digo que si un ayuno no te mata, te fortalece. Entonces yo aprendí a ayunar desde que me convertí. Wow. Entonces yo ayunaba religiosamente los miércoles y los sábados. Toda la semana. Y cuando me metieron la doctrina de que había que recibir el Espíritu Santo, entonces yo, que hasta que yo no recibiera el Espíritu Santo, yo no sé muchas iglesias, pero a mí me metieron eso, que eso era el objetivo a lograr en un creyente cuando se convertía. Hablar en lengua. Óyeme,
Y entonces yo me puse a ayunar todos los días hasta que recibiera el Espíritu Santo. Ok. Pasé 4 meses ayunando y no recibí nada. Nada. No me habían bautizado. Y el día que me iban a bautizar le dije yo al Espíritu Santo, ayunando. Y yo, pero todavía tú me puedes bautizar ahora. Ok. Cuando me metieron al agua, cuando iba subiendo el agua, digo, hazlo como necesita Jesús, que cuando Jesús iba subiendo del agua, cayó el Espíritu Santo como paloma, que caiga, no pasó nada. Ahí comenzó un proceso y una prueba grandísima, porque entonces vinieron todos los demonios cuando me dijeron, tú ves, Dios no te quiere. Wow. ¿Tú crees que Dios te hubiera querido a ti? Tú orando y sacrificándote tanto, Wow. buscando a Dios, porque eso es para tu bien, Sí. y eso es para el bien del Evangelio. Y una cosa tan buena como es eso, Dios no te lo da, Dios no está contigo. Dios mío. Ay, Dios mío. Dios no está contigo. Y eso quiso turbarme y me quiso dar duro hacia abajo. Wow. Y yo dije, no, pero si yo no lo recibí en esos 4 meses ayunando, pues si yo tengo que ayunar toda la vida entera, entonces yo la voy a ayunar hasta que yo reciba eso. Ok. Hasta que yo logre eso. Y seguí ayunando. Ok. Seguí ayunando. A los 2 meses, Dios me sacó de allá porque mi papá se revoltió. Porque ahora yo llegaba de la iglesia, agarraba una lata y comenzaba a tocar y a cantar los coros con una lata. Con una lata los coros. Sí. Oh, Dios mío. Ya no caía preso, ahora está tocando coro. Mi hijo se volvió loco, decía mi papá. Mi hijo se volvió loco. Y cuando teníamos que irnos a trabajar a la loma, que yo amanecí en ayuno y me iba en ayuno, una loma, que en honor a la verdad, si yo te llevo allá es posible que tú no subas. De lo alta que es. Sí. Ups. Esa loma tiene 3 kilómetros así. Uf. Oye, y yo la subí ayunando. Trabajaba allá arriba ayunando y bajaba con carga. Wow. Lo que no te mata, te fortalece. Ok. Yo no creo en evangélicos que no ayunan. Lo dijo. Lo dijo. Yo no creo en evangélicos que no ayunan. Ups. Los evangélicos que no ayunan, para mí Dios no ha pasado por ellos. Ok. Y si ha pasado, se fue. No se quedó. Ni cerca está. Oye bien. Eso está fuerte. Realmente. Pues mi papá me botó de la casa por eso. Wow. Me dice, usted tiene que ir. Wow. Usted decide o Dios o yo. Oye. Yo le dije, Dios. Me dijo, pues tiene hasta el domingo Aquí. aquí. Ay, Dios mío. Que no pase esta semana y usted aquí. Pues tenemos un problema. Yo resistí, me arrodillé cuando él me dio esa palabra. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Uf. Punto y se acabó. Le dije, tú me recoges. Punto. Dios mío. Había una vigilia, sábado para domingo de esta semana. Me fui a mi vigilia. Ok. Me fui a mi vigilia. Amanecí en esa vigilia pito a pito. Gozado. Cuando llegué, no cogí para mi papá porque ya yo no podía llegar el domingo. Cogí para mi abuela Ok. y me acosté a dormir allá. Y pasé el domingo durmiendo. Ok. Y ahí llega Dios. Viene Dios, oye, ¿de qué manera? Va un primo mío que se llama Juan Peña, igual que yo, de aquí de la ciudad. Oye, eso. Hijo de mi tía, que hoy es pastora. Ok. Y llega allá donde mi abuela. Y le dice, mamá, mándenle a decir a Juan que tiene que estar mañana, tiene que estar esta noche allá en Santo Domingo, porque mañana comienza a trabajar en la capital. Wow. Mami lo mandó a buscar. Yo estaba acostado durmiendo. Wow. Dice mamá, pero él está ahí. Y entonces él entró a la habitación y me despertó, mira, levántate, prepara ropa. Pero ni siquiera mi tía sabía que yo me había convertido. Ok. No, óyeme, no Nadie. teníamos contacto de nada. De nada. Él dice que a mi tía la llamaron, búscame un muchacho de una compañía Ok. para trabajar, mándamelo el lunes. Y ella escuchó esa voz que le dijo, busca a tu sobrino alejado tuyo. Ups. Así obra. Wow. Me trajo Dios acá. Increíble. Pues como yo seguí esa locura de ayuno,
Cuando yo aprendí lo que era la idolatría en la Biblia, Ajá. entonces me viré De la abuela. para donde mi abuela. Me viré para donde mi abuela. Ayuné 30 días. Trabajando. Increíble. Yo desayunaba, comía y cenaba a las 8 de la noche. Uf. Todos los días durante 30 días. Dije, porque voy a acabar con el trono diabólico de mi abuela. Y cuando terminé, lo concluí a sábado. Me fui en ayuno, cerrando ese día, a desbaratar el trono de mi abuela. Ok. Y cuando llegué allá, Interesante. estaba mi abuela parada. No me puedo parar porque estoy frente a la cámara. Pues a mí me gusta Dramatizarlo. dramatizarlo. Cuando yo voy llegando, están todos esos principados encima de mi abuela, esperándome. Y así mismo me dicen ellos a través de mi abuela: tú tienes 30 días ayunando para venir a sacarnos a nosotros de aquí. ¡Pra! Yo caí al suelo. Uf. Porque con el nivel de autoridad de esos demonios. Ah, Dios. Y me estaban matando en el suelo. No podía hablar. No podía moverme. Una opresión reventándome el cuerpo. Uy. Y yo le dije a Dios ahí, yo dije, o tú eres Dios o no eres Dios. Si tú no eres Dios, está bien, bien muerto, que me lleve. Pero si tú eres Dios, ay Dios Dios mío. Padre, si tú eres Dios, entonces yo tengo que verte aquí. Padre de Dios. Mira, Vladimir, de la calle como a 20 metros hacia la casa, pues yo estaba rodando, yo estaba en la calle, en la puerta Ajá. de la casa, la calle ahí, y la calle principal quedaba como a 20 metros. Se levantó un viento que cuando el viento pasó por donde yo estaba por encima de mí, me dejó de pie y la vieja cayó. Dios mío. La vieja cayó. Y cuando la vieja cayó, que yo me paré, entonces comencé a reprenderle todos esos demonios a mi abuela. Wow. Pero mira qué curioso. Mira qué curioso. Que cuando mi abuela la paramos de ahí, porque ella quedó que no podía pararse. Y la senté en una silla. Ajá. La sentamos en una silla. Mi abuela, ella quedó a partir de ahí, que esa mujer que iba a la loma bajaba con sacos de víveres y Wow. hacía de todo y caminaba el pueblo entero. La mujer quedó sin fuerza ni siquiera para salir a la calle. Wow. Y ella quedó por este estilo. La levantaban de la cama y la sentaban en una silla, así se pasaba el día entero hasta que la acostaban Un vegetal. y le llevaban la comida. Porque todos esos demonios, como se fueron, Era lo que le daban la fuerza. eran los que le daban la fuerza. Quedó vacía. Dios. Y así duró ella más de 8 años Tremendo. hasta que murió. Wow. Entonces, con el altar que quedó ahí, que ya ella no podía hacer nada, Ok. no podía hacer nada. Le dije a un pastor de allá, de la iglesia donde yo me convertí, digo, mira, vino el ciclón George en esos días, Ok. septiembre, 19 de septiembre Del 98. del 98. Y el ciclón, la única casa que no que la tumbó, no, que la arrancó de raíz Wow. y se la llevó con toda esa cosa, Wow. Increíble. fue esa. Wow. Quedaron como unos 12 o 15 imágenes. Ajá. Y entonces mi mamá la agarró y la metió para la casa materna. Y entonces el abuelo mío hizo un cuartico chiquito y lo puso ahí. Uy. Pero ¿qué pasa? Le dije al pastor de allá, mira, agarren ahora y denle 7 vueltas orando a eso que queda ahí. Y fueron.
misteriosamente, sin que nadie abriera la casa, Ok. el cuarto, El cuartico. violara, rompiera candado, tumbara, ni nada, desaparecieron. Wow. Misteriosamente. Uf. Después que eso pasó, en ese barrio, que nunca, oigan, ahí se levantó una iglesia y ese altar, esos demonios la destruyeron. Dios. El pastor terminó pecando con la mujer de la iglesia. Wow. Oye bien. Y todo el que intentaba levantar una iglesia por ahí, todo se destruía. Después de eso, eso se llenó de iglesia y se llenó de evangelio. Uy. Wow. La consecuencia de eso, ¿tú sabes cuál fue? ¿Cuál? Que yo me metí a hacer una guerra sin una asesoría espiritual, Ajá. Muy fuerte. sin un respaldo. Sin apoyo. Óyeme bien, tengo mi pastor, tengo una iglesia, pero yo ni siquiera consulté con el pastor a ver qué el pastor me decía si lo hacía o no lo hacía. Exacto. Ni siquiera con los líderes de la iglesia, a ver si me decían sí o no. Yo me metí a la loca, fue. A la loca. Pues, ¿qué pasó? Que todos esos demonios comenzaron a perseguirme. Y yo me estaba volviendo loco. Yo escuchaba voces por todos lados. Uf. Y yo estaba que hasta para yo tomar un vaso de agua, cuando cerraba los ojos para dar gracias por el agua, los demonios me decían, pero ¿y qué es lo que tú estás diciendo? ¿Y quién ha dicho a ti que Dios te oye? Dios no te oye a ti para nada. Uy. Uy. Estaban volviendo locos. Loco. Y yo duré en ese proceso 1 año y 6 meses. ¿Qué pasa? Que yo le preguntaba al pastor, decía, pastor, yo oigo voces, yo me siento así, así, asado. Y el pastor no sabía nada que decirme. Me decía, muchacho, tú lo que tienes que orar. Y orar más de lo que oro. Ayunar más de lo que ayuno. Y ayunar más de lo que ayuno. Dios. A los hermanos le preguntaba. Y le decía, mira, pero tampoco hallaban qué decirme. Hasta que un día, Vladimir, yo dije, no. Estoy yo en el altar y está ese culto en su buena prendido. Y están los demonios en el altar ahí hablándome cosas. Y diciéndome cosas. Okay. Y hablándome cosas y diciéndome cosas. Y yo me paré de ahí. La gente estaba diciendo, ese muchacho está loco. Porque era que no me dejaban en paz. Ni en el culto. Ni en la calle. En ningún sitio. Dios. Mira, me paré voceando en medio de la iglesia. Dije, ven diablo, sal para afuera. Y así, sal para afuera, diablo, ven. Vengan demonios, salgan para afuera. Entonces los hermanos de la iglesia me están mirando. Se volvió loco el hombre. Loco. Salgan para afuera, vengan. Fugó el hombre. Salgan para afuera, vengan. Y vuélvanse hombres. Mire, cuando salía afuera a la calzada de la iglesia, digo, mira diablo, vuélvete hombre. Para que tú veas, ven. Para que peleemos cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. Diablo del diablo, tú me tienes harto. Ya yo estoy harto 1 año y medio. Y tú no me has matado a mí. Yo quiero que todo lo que tú me has dicho a mí en 1 año y medio, tú se lo digas a los que están en la discoteca, a los que se están drogando, a la prostituta. Ve, dice eso a los pájaros. Ve, dice eso a la lesbiana. Ve, dice eso a los criminales, a los asesinos, a los que están en la cárcel, a toda esa gente. Que cuando tú se lo digas que ellos no son de Dios y que ellos no tienen a Dios, ellos te van a salir huyéndote a ti. Porque yo tengo a Dios. Amén. Es que tú me ibas diciendo a mí que yo no tengo Amén. A Dios. Diablo del diablo, vete al diablo y al demonio. Dios mío. Mira. Hasta ahí llegó esa lucha. Uf. Hasta ahí llegó esa guerra. Pero de ahí pasó, pastor, que hubo no solamente un rompimiento, que parece que hubo un descubrimiento que usted tenía autoridad. Yo aprendí, oye, porque el problema que como yo me convertí, o sea, en ese tiempo, imagínate, 30 años hace de eso ya. Ok. Y tú sabes que cuando aquí se trató de traer el crecimiento, sí. A eso se le hizo una guerra que lo tiraron para el suelo. Oh, sí. La misma iglesia evangélica. Y cuando se comenzó a hablar del profeta en este país, a eso se le hizo una guerra también para tumbar todo. Sí. Imagínate, venimos de un contexto cristiano que a todo lo que es la espiritualidad, la misma iglesia lo ataca. Lo ataca. Lo ataca. ¿Cómo voy yo a encontrar a alguien que me pueda ayudar en medio de toda esa guerra? Uf.
Entonces yo tuve que aprender de mí mismo. Wow. Intuitivamente. Dios. Intuitivamente. Entonces, yo dije, no, pero espérate. Yo aprendí a pelear a la mala. No porque me enseñaran. No porque me enseñaran. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo salí de ahí, de ese proceso, me invitan a predicar a un culto. Wow. Y lo que yo hice fue que dice testimonio. Pues ese día había un líder de la iglesia que le había puesto a Dios la fe, le había puesto a Dios ese día, que si Dios no le hablaba, porque ya él estaba cansado de que el diablo y los demonios lo tuvieran así, él se iba de carrera y iba a soltar todo. Uy. Y ese día fue la respuesta para ese hombre. Wow. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Yo no sabía que yo era un profeta. Tremendo. Dios me mostraba todo lo que iba a ocurrir en la iglesia, todo lo que iba a pasar. Pero nadie lo entendía. Que cuando yo lo hablaba, se levantaba todo el mundo contra mí. Uh. Dios me revelaba el pecado de la iglesia. Y pero nadie. Y cuando yo lo hablaba, todo el mundo se levantaba contra mí. Dios. Comenzando por la cabeza principal. O sea, fue un mundo convulsionado de tal manera que yo no entendía ni comprendía. Dios. Óyeme bien. Muy fuerte. Hasta tal punto que terminaban hasta armándome acusaciones para destruirme. Dios. Oye bien, para destruirme. Recuerdo que un colega, que fue mi pastor, Ok. lo último que me dijo fue, yo a ti te voy a perseguir hasta que te descargue. Uy. ¿Cómo se convirtió? No, señores. Increíble. Y cuando me dijo eso, yo digo, hasta que me descargue. ¿En serio? Ah, pues sí fui yo que me convertí de mi propia voluntad y no Dios que me llamó. Solo así. Pero yo estoy convencido que fue Dios que me llamó. Yo tengo una evidencia muy grande. Yo tengo una marca muy grande Muy encima fuerte. de mí, muy fuerte. Que fue el que me llamó, así que nadie me va a hacer descarriar. Tú sabes lo que va a pasar en medio de una guerra así. Sí. El más débil va a sucumbir. ¿Tú me entiendes? Entonces, al fin y al cabo, terminé moviéndome. Ok. Entonces, me moví de ahí y obviamente fue porque me casé. Y al casarme, Ok. entonces me trasladé para este lado, para acá. Y ahí es donde entonces, al pasar de los años, en medio de tanta guerra a nivel conciliar, porque ya la guerra no era contra mí en la iglesia, Ok. sino que pasó a ser ya a nivel nacional a raíz de las autoridades más altas. Ok. Es decir, era Increíble. una guerra de niveles, De nivel. de grandes dimensiones. Dios mío. Hasta tal punto que eso concluyó teniendo que venir el más alto rango mundial en esa guerra. Increíble. Oye, Wow. entonces yo entendí que yo no había sido llamado para cualquier cosa. Dios.